¿Qué pasaría si te dijera que antes de que los israelitas llegaran a la tierra prometida, existió una civilización tan avanzada que inventó el alfabeto, dominó el comercio mediterráneo y creó mitos épicos que aún resuenan en nuestras religiones modernas? Esta es la historia de los cananeos, un pueblo que durante más de 3000 años fue el corazón pulsante del Oriente Medio, conectando continentes, forjando imperios comerciales y creando las bases de nuestra civilización occidental. Prepárate para un viaje a través del tiempo, donde cada capítulo revelará los secretos de una cultura que cambió el mundo para siempre. Imagina el año 600-200 antes de Cristo. El mundo se encuentra en crisis. Una catástrofe climática global está transformando paisajes verdes en desiertos áridos, forzando a pequeños grupos de cazadores-recolectores a tomar la decisión más importante de sus vidas: adaptarse o perecer. En las tierras que hoy conocemos como Siria, Líbano, Israel y Palestina, algo extraordinario está a punto de suceder. Los últimos descendientes de las culturas natufiense y arifiense se encuentran con una encrucijada que definirá el destino de la humanidad. Estos proto-cananeos no eran simples nómadas perdidos en el tiempo, eran innovadores por necesidad, supervivientes por naturaleza. Cuando la crisis climática golpeó, en lugar de rendirse, comenzaron a experimentar con una idea revolucionaria. ¿Y si en lugar de seguir a los animales, pudiéramos hacer que las plantas vinieran a nosotros? Así nacía la agricultura en el Levante. Pero esto era solo el comienzo de su increíble historia de adaptación y supervivencia. Las migraciones no se detuvieron ahí. Como ríos convergentes, poblaciones del Cáucaso e Irán comenzaron a llegar, trayendo consigo no solo nuevos genes, sino nuevas ideas, nuevas herramientas y nuevas formas de ver el mundo. Esta mezcla no fue un accidente histórico, fue el crisol donde se forjó una nueva identidad. Los cananeos emergerían como un pueblo diverso, resiliente y extraordinariamente adaptable, características que los llevarían a dominar el comercio mundial durante milenios. Para comprender mejor esta transformación, sigamos a Nact, una figura imaginaria pero representativa de miles de familias reales que vivieron esta transición. Nact era el líder de un pequeño clan de cazadores que había visto cómo las manadas migratorias se volvían cada vez más escasas. Una mañana, mientras observaba a su tribu luchar por encontrar comida, tomó una decisión que cambiaría todo. Debemos encontrar las tierras donde el agua nunca se acaba y la tierra es tan rica que las semillas crecen solas. Era una búsqueda casi mítica, pero que se convertiría en realidad. El viaje de Nact y su clan a través de desiertos implacables y montañas traicioneras no era solo una migración física, era una transformación cultural. Cada desafío superado, cada nueva técnica aprendida de otros grupos migrantes, cada alianza forjada en torno a pozos de agua, estaba creando algo completamente nuevo. Cuando finalmente llegaron a las fértiles llanuras costeras del Mediterráneo oriental, ya no eran los mismos cazadores-recolectores que habían partido. Eran los primeros cananeos, portadores de una visión que transformaría la civilización humana para siempre. El sonido del martillo golpeando el metal resonaba por primera vez en la historia humana cerca de Wadi Feinan, alrededor del 4500 a.C. No era solo ruido, era la sinfonía de una revolución que estaban haciendo. Los cananeos acababan de descubrir algo que cambiaría el curso de la civilización. El cobre podía extraerse de las rocas, derretirse y moldearse para crear herramientas más duraderas y eficientes que cualquier cosa que hubieran conocido antes. Imagina a Kenti,
un artesano de la cultura gasuliana, inclinado sobre su horno de arcilla, observando cómo el mineral verdoso se transformaba en metal brillante. Sus manos, endurecidas por años de trabajo con piedra, ahora temblaban ligeramente mientras sostenía la primera herramienta de cobre que había creado. No sabía que estaba sosteniendo el futuro en sus manos, pero intuía que algo fundamental había cambiado. Las hachas de cobre cortaban más limpio, los cinceles tallaban con mayor precisión y las hojas permanecían afiladas mucho más tiempo que sus contrapartes de piedra. Esta revolución metalúrgica no ocurrió en el vacío. Los sitios arqueológicos como Enesur nos muestran que estos innovadores no eran simples artesanos aislados, sino parte de comunidades complejas que estaban evolucionando hacia verdaderas protociudades. Los haplogrupos genéticos encontrados en estos sitios revelan conexiones fascinantes con Asia Occidental, sugiriendo que el conocimiento metalúrgico llegó a través de redes comerciales y migratorias que ya se extendían por miles de kilómetros. Pero la verdadera magia de esta época no residía solo en la tecnología, sino en cómo ésta transformó las relaciones sociales. Kenti no trabajaba solo. Dirigía un taller donde jóvenes aprendices aprendían los secretos del fuego y el metal. Los productos de su taller no solo permanecían en su aldea, viajaban a comunidades distantes, creando las primeras redes comerciales especializadas. Un hacha de cobre de Wadi Feinan podía terminar en manos de un agricultor a cientos de kilómetros de distancia, llevando consigo no solo utilidad, sino ideas, técnicas y conexiones culturales. La leyenda cuenta que Kenti, ya anciano, convocó a los líderes de todos los clanes dispersos para mostrarles su último invento, una daga ceremonial de cobre puro, decorada con motivos que combinaban tradiciones de todas las regiones. Esta herramienta, les dijo, no es solo metal, es la promesa de que juntos somos más fuertes que separados. Esa reunión legendaria, aunque mítica, representa una realidad histórica. La metalurgia del cobre no solo creó herramientas, sino que forjó los primeros lazos que unirían a las tribus dispersas en una identidad cultural común, preparando el terreno para las grandes ciudades del bronce antiguo. Entre el 3500 y el 2000 a.C., el paisaje del Levante se transformó de manera espectacular. Donde antes existían pequeñas aldeas de agricultores, ahora se alzaban ciudades amuralladas que rivalizaban con las grandes capitales de Mesopotamia y Egipto. Megido, estratégicamente ubicada en el paso que conectaba África con Asia, se convirtió en un centro comercial tan importante que los faraones egipcios y los reyes mesopotámicos competían por su control. No era casualidad. Quien controlara Megido controlaba una de las rutas comerciales más lucrativas del mundo antiguo. Imagina despertar en Megido alrededor del 2800 a.C. Los primeros rayos de sol iluminan las murallas de piedra caliza que protegen la ciudad, mientras caravanas de mercaderes amoritas del este de Siria esperan en las puertas para comerciar con caravanas egipcias que han viajado desde el delta del Nilo. El aire matutino se llena con una sinfonía de idiomas: acadio, egipcio, proto-cananeo y dialectos que aún no tienen nombre. Este cosmopolitismo no era accidental, era el resultado de una posición geográfica privilegiada y una mentalidad comercial extraordinariamente abierta. Pero este período dorado no estuvo exento de desafíos. Los cambios climáticos que azotaron la región trajeron consigo oleadas de nuevos pueblos, especialmente los amoritas, nómadas guerreros del este de Siria que no venían solo a comerciar, sino también a establecerse. Lejos de resistir esta migración, los cananeos demostraron una vez más su extraordinaria capacidad de adaptación. En lugar de ver a los amoritas como invasores, los integraron gradualmente en su sociedad,
adoptando sus técnicas militares y mezclándose genéticamente con ellos. La historia de Shamash-Etel, un legendario rey de Ebla, ilustra perfectamente esta época de transformación. Cuenta la leyenda que cuando una gran sequía amenazaba con destruir las cosechas, Shamash-Etel no recurrió únicamente a la oración, sino que forjó una alianza audaz con 3 jefes amoritas. Nuestras ciudades necesitan sus rebaños para sobrevivir la sequía, les propuso, y sus guerreros necesitan nuestras murallas para proteger a sus familias. Juntos seremos invencibles. Esta unión no solo salvó a Ebla de la crisis, sino que creó un modelo de integración que se repetiría a lo largo de toda la historia cananea. Los archivos de Ebla, descubiertos por arqueólogos modernos, confirman que esta no era solo una historia romántica. Los documentos cuneiformes muestran tratados comerciales con ciudades tan lejanas como Mari en Mesopotamia y contratos matrimoniales que sellaban alianzas con clanes amoritas. La identidad cananea se estaba redefiniendo constantemente, no a través del aislamiento, sino de la integración creativa de nuevas influencias. Esta flexibilidad cultural sería la clave de su supervivencia durante los próximos 1000 años de cambios políticos y climáticos. En las colinas que dominan la costa mediterránea, un palacio de piedra caliza se alza como un faro de poder y riqueza. Es el amanecer en el reino de Biblos, y el rey comerciante Ahiram se prepara para recibir a embajadores egipcios que han llegado para negociar el precio del cedro libanés. Desde su terraza puede ver tanto los barcos que se mecen en el puerto como los campos de olivos y viñedos que se extienden hacia el interior. Esta vista panorámica no es casual. Representa perfectamente la estructura social cananea, donde el poder se concentraba en las élites urbanas costeras, pero dependía completamente del trabajo de las comunidades rurales del interior. La sociedad cananea era fascinantemente compleja, estructurada en capas que se complementaban mutuamente. En la cima estaban los reyes mercaderes, líderes de ciudades-estado que combinaban el poder político con el comercio internacional. No eran monarcas distantes, eran empresarios divinos que personalmente supervisaban las expediciones comerciales y negociaban tratados. Debajo de ellos, una clase de nobles y sacerdotes administraba los templos y palacios, mientras que artesanos especializados como orfebres, tejedores y constructores de barcos formaban una próspera clase media urbana que gozaba de considerable prestigio social. Pero la verdadera columna vertebral de esta civilización eran los campesinos y pastores que vivían en el interior. Sigamos a Miriam, una joven campesina de las colinas de Judá, durante un día típico de la temporada de cosecha. Su jornada comenzaba antes del amanecer, recogiendo aceitunas que su familia había cultivado durante generaciones. El calendario agrícola de Geser, grabado en piedra, le dictaba exactamente cuándo sembrar, podar y cosechar cada cultivo. No era simplemente trabajo, era un ritual sagrado que conectaba a su familia con los ciclos divinos de fertilidad y abundancia. La vida de Miriam estaba intrínsecamente conectada con la de Ahiram en su palacio costero. Las aceitunas que ella cosechaba se convertían en aceite que viajaba en barcos fenicios hasta Egipto y Grecia. A cambio, productos exóticos como especias asiáticas, oro nubio y marfil llegaban a los mercados locales, donde ella podía intercambiar parte de su producción por herramientas de metal y telas finas. Esta no era una relación de simple explotación. Era una red económica sofisticada donde cada nivel social dependía de los otros para prosperar. Los pastores transhumantes añadían otra dimensión a esta sociedad. Cada primavera, familias enteras migraban con sus rebaños desde las tierras bajas a los pastos de montaña, siguiendo rutas ancestrales que conectaban diferentes regiones culturales.
Estos pastores no eran marginales. Eran los mensajeros vivientes que llevaban noticias, productos y ideas entre comunidades distantes. Durante las grandes festivales religiosas, todos estos grupos sociales se reunían en los santuarios urbanos, creando un mosaico cultural vibrante donde campesinos, artesanos, comerciantes y nobles celebraban juntos su identidad compartida bajo la protección de dioses como El y Baal. El sol está saliendo en el puerto de Biblos y un barco cargado con troncos de cedro se prepara para zarpar hacia Egipto. Su capitán, Hiram, ha navegado por estas rutas durante 30 años, pero cada viaje sigue emocionándolo como el primero. En las bodegas de su embarcación no solo lleva madera, transporta el futuro de civilizaciones enteras. El cedro libanés construirá templos en Tebas, palacios en Babilonia y barcos que explorarán océanos desconocidos. Pero Hiram no es solo un transportista, es un embajador comercial, un diplomático del mar que conecta mundos distantes. La economía cananea era revolucionaria para su época. Mientras otras civilizaciones se centraban en la agricultura local o la conquista militar, los cananeos inventaron algo completamente nuevo: la economía de intermediación global. Ellos no solo producían productos únicos, como el famoso tinte púrpura extraído de las conchas murex, controlaban las rutas que conectaban los recursos de 3 continentes. El oro de Nubia, la plata de Anatolia, el estaño de las lejanas islas británicas y las especias de la India convergían en puertos cananeos antes de redistribuirse por todo el mundo conocido. El viaje de Hiram no era una aventura solitaria. Era parte de una red comercial sofisticada que había tardado siglos en desarrollarse. Antes de zarpar, había recibido cartas de crédito grabadas en arcilla que le permitirían comerciar en puertos extranjeros sin cargar oro físico. Conocía personalmente a docenas de comerciantes en ciudades desde Creta hasta Mesopotamia, relaciones construidas a través de generaciones de intercambio honesto. Su barco llevaba no solo mercancías, sino también ideas, tecnologías y tendencias culturales que transformarían las civilizaciones donde llegara. Pero lo que realmente distinguía al sistema comercial cananeo era su innovación tecnológica. En los talleres de Sidón, artesanos habían perfeccionado la técnica de teñir telas con púrpura, un proceso tan complejo y valioso que 1 gramo de tinte valía más que su peso en plata. En Biblos, escribas estaban experimentando con un sistema de escritura revolucionario que simplificaría el cuneiforme mesopotámico y los jeroglíficos egipcios en apenas 22 símbolos. Este alfabeto no solo facilitaría el comercio, eventualmente se convertiría en la base de todos los sistemas de escritura occidentales, desde el griego hasta el español moderno. La verdadera genialidad económica cananea residía en su comprensión de que la riqueza no venía de acumular tesoros, sino de facilitar intercambios. Ciudades como Tiro y Sidón se convirtieron en centros financieros donde comerciantes de diferentes culturas podían encontrarse, intercambiar no solo productos, sino también información sobre mercados distantes, tendencias políticas y oportunidades comerciales. Cuando Hiram regresaba de sus viajes, no solo traía mercancías egipcias, traía noticias sobre cosechas, guerras, descubrimientos y cambios dinásticos que podrían afectar los precios y rutas comerciales. Esta red de información comercial era tan valiosa como cualquier carga de oro y convertiría a los cananeos en los verdaderos maestros de la economía mediterránea durante más de 1000 años. En un taller polvoriento de Lachish, alrededor del 1200 a.C., un escriba llamado Abdi Heba está experimentando con algo que revolucionará la comunicación humana para siempre. Frustrado por la complejidad de los cientos de símbolos cuneiformes que debe memorizar para escribir contratos comerciales,
comienza a garabatear símbolos más simples en una tablilla de arcilla. No lo sabe, pero está creando el primer alfabeto de la historia. Un sistema que reducirá la escritura a apenas 22 símbolos y democratizará el conocimiento para toda la humanidad. La genialidad de Abdi-Geba no residía solo en simplificar los símbolos existentes, estaba revolucionando completamente el concepto de escritura. Mientras los jeroglíficos egipcios representaban ideas completas y el cuneiforme mesopotámico combinaba sílabas complejas, su alfabeto fenicio capturaba únicamente los sonidos básicos del habla humana. Cada símbolo representaba un sonido consonante simple que podía combinarse infinitamente para formar cualquier palabra. Era tan elegante como una ecuación matemática y tan poderoso como una herramienta militar. Los talleres metalúrgicos cananeos no se quedaban atrás en innovación. En las forjas de Lachish y Geser, artesanos habían perfeccionado técnicas que rivalizaban con las mejores de Anatolia y Mesopotamia. Mientras otras civilizaciones todavía luchaban con el bronce, los metalúrgicos cananeos ya experimentaban con hierro, creando aleaciones que producían armas y herramientas superiores. Sus hornos podían alcanzar temperaturas que permitían trabajar metales que requerían conocimientos precisos de química y física, aunque ellos no conocieran estos términos modernos. Pero quizás su innovación más impresionante era en ingeniería hidráulica. En regiones donde la lluvia era impredecible y los veranos brutalmente secos, los cananeos desarrollaron sistemas de irrigación sofisticados que maximizaban cada gota de agua. Cisternas talladas en roca sólida almacenaban agua de lluvia durante meses, mientras que canales ingeniosamente diseñados dirigían el agua de manantiales hacia terraces agrícolas que convertían laderas áridas en jardines productivos. Estas técnicas no solo alimentaron a su población, crearon los excedentes agrícolas que financiaron su expansión comercial. La leyenda cuenta que Abdi-Geba, ya anciano, reunió a sus discípulos para mostrarles su última creación, una tablilla donde había escrito la misma frase en cuneiforme, jeroglíficos y su nuevo alfabeto. «Miren», les dijo señalando los símbolos, «el cuneiforme requiere años de estudio, los jeroglíficos son solo para sacerdotes, pero estos símbolos pueden ser aprendidos por cualquier comerciante en semanas». No exageraba. Su alfabeto se extendería por todo el Mediterráneo en apenas 2 siglos, adoptado por griegos, etruscos y romanos, convirtiéndose eventualmente en la base de todas las escrituras occidentales modernas. Cada email que envías, cada libro que lees, cada mensaje de texto lleva en su ADN la innovación de un escriba cananeo que quería simplificar su trabajo diario. Las murallas de Jericó se alzan imponentes contra el cielo del amanecer, sus piedras macizas testificando miles de años de guerra y reconstrucción. Es el 1800 a.C. y el comandante Barak observa desde las almenas cómo una columna de polvo en el horizonte anuncia la llegada de otro ejército invasor, pero Barak no está preocupado. Estas murallas han resistido a sirios, egipcios, amoritas, hicsos. La defensa de las ciudades cananeas no dependía solo de piedras y mortero. Era un arte perfeccionado a través de siglos de supervivencia contra los imperios más poderosos del mundo antiguo. Las ciudades cananeas eran fortalezas por necesidad, no por elección. Ubicadas en el cruce de 3 continentes, constantemente enfrentaban invasiones desde Mesopotamia, Egipto y Anatolia. Pero los cananeos convirtieron esta desventaja aparente en su mayor fortaleza. Se volvieron maestros de la guerra defensiva y la diplomacia militar. Sus ciudades no eran simplemente asentamientos protegidos por muros,
Eran máquinas de guerra diseñadas para resistir asedios prolongados mientras mantenían activas sus redes comerciales. Hazor, la mayor ciudad cananea de su época, ejemplifica perfectamente esta filosofía militar. Con más de 200 hectáreas y murallas de hasta 8 metros de altura, podía albergar a 20.000 habitantes durante asedios prolongados. Pero su verdadera fortaleza no residía en sus defensas pasivas. Los arqueólogos han descubierto arsenales que contenían armas influenciadas por técnicas asirias, egipcias y hititas, carros de guerra tirados por caballos, arcos compuestos que podían atravesar armaduras a 200 metros y catapultas que lanzaban proyectiles incendiarios contra torres de asedio enemigas. La táctica militar cananea era fascinantemente adaptativa. Cuando enfrentaban a los carros egipcios en campo abierto, empleaban infantería ligera con jabalinas que hostigaba a las formaciones enemigas antes de retirarse a posiciones defensivas preparadas. Contra los asirios, maestros de la guerra de asedio, utilizaban túneles subterráneos que les permitían atacar por sorpresa las líneas de asedio. Y cuando los hititas trajeron nuevas tecnologías de hierro, los cananeos no solo las adoptaron, las mejoraron, creando armas híbridas que combinaban lo mejor de todas las tradiciones militares. La batalla legendaria de Hazor contra la Confederación Amorita ilustra perfectamente la mentalidad militar cananea. Cuenta la tradición que cuando 50.000 guerreros amoritas rodearon la ciudad, Barak no intentó resistir indefinidamente. En cambio, envió emisarios secretos a ciudades aliadas, mientras sus ingenieros militares preparaban una sorpresa devastadora. Durante la noche, soldados cananeos emergieron de túneles que se extendían más allá de las líneas de asedio, atacando simultáneamente desde dentro y fuera de la ciudad. Pero lo más brillante vino después. En lugar de masacrar a los derrotados, Barak ofreció incorporar a los mejores guerreros amoritas en su ejército, convirtiendo enemigos en aliados. Esta flexibilidad estratégica, que combinaba resistencia feroz con diplomacia pragmática, permitió a las ciudades cananeas sobrevivir y prosperar durante siglos de guerras constantes. En el Palacio Real de Hazor, el artista Kemuel está poniendo los toques finales a un fresco que decorará la sala del trono durante los próximos 500 años. Sus pinceles danzan sobre el yeso húmedo, creando escenas que mezclan motivos minoicos de Creta con símbolos egipcios y diseños mesopotámicos, todo bajo una estética única que será reconocida inmediatamente como cananea. No está simplemente decorando una pared, está creando un lenguaje visual que comunicará el poder, la sofisticación y las conexiones internacionales de su rey a cualquier embajador que entre en esta sala. El arte cananeo era un espejo perfecto de su sociedad, cosmopolita, comercial y extraordinariamente adaptativo. Sus artistas no copiaban pasivamente los estilos de otras culturas, los fundían y transformaban en algo completamente nuevo. En los palacios de Ugarit, frescos muestran procesiones de tributarios que incluyen figuras vestidas a la manera egipcia, hitita y mesopotamia, pero todos ejecutados con una sensibilidad estética distintivamente cananea que enfatizaba el movimiento, el color vibrante y la narrativa dinámica. La arquitectura cananea reflejaba esta misma síntesis cultural innovadora. Los templos de Hazor combinaban la monumentalidad egipcia con la funcionalidad mesopotámica y la elegancia minoica. Sus columnas no solo sostenían techos, contaban historias a través de relieves que mostraban leones luchando con toros, dioses dominando serpientes marinas y reyes recibiendo el poder divino de manos de deidades. Cada elemento arquitectónico tenía un propósito tanto funcional como simbólico, creando espacios que eran simultáneamente prácticos y trascendentes.
Las ciudades fortificadas cananeas eran obras maestras de planificación urbana que rivalizaban con las mejores realizaciones de su época. Megiddo, reconstruida múltiples veces a lo largo de 3 milenios, muestra una evolución arquitectónica fascinante, donde cada nueva generación incorporaba las lecciones aprendidas de invasiones anteriores. Sus palacios incluían sistemas de ventilación que mantenían frescos los interiores durante los veranos abrasadores, cisternas que garantizaban agua durante asedios prolongados y salones de audiencias diseñados acústicamente para que la voz del rey llegara claramente a cada rincón. El proyecto más ambicioso de Kemuel fue el templo dedicado a El en Hazor, una estructura que tomaría 20 años en completarse y que se convertiría en modelo para templos desde Chipre hasta Cerdeña. Inspirándose en los jardines colgantes de Babilonia, diseñó terrazas escalonadas donde plantas aromáticas creaban un paraíso sensorial que simbolizaba la morada divina. Los pilares del templo estaban tallados con escenas del épico de Baal, permitiendo que incluso los iletrados pudieran leer las historias sagradas simplemente caminando por el recinto. Cuando los arqueólogos modernos descubrieron las ruinas de este templo, encontraron evidencias de que había influenciado el diseño del Templo de Salomón en Jerusalén, demostrando que el legado artístico cananeo trascendió su propia civilización para moldear la arquitectura sagrada de culturas posteriores. La brisa marina acaricia las murallas de Ugarit, mientras el sol se oculta detrás de las montañas libanesas. En el archivo real, el escriba principal, Ilimilku, está terminando de copiar la última tablilla del Épico de Baal, una obra maestra literaria que rivaliza con las mejores creaciones de Babilonia y Egipto. Pero Ugarit no es solo otra ciudad cananea. Es el corazón intelectual de una civilización, un lugar donde convergen no solo mercancías y ejércitos, sino ideas, lenguas y tradiciones que darán forma al pensamiento humano durante milenios. Ubicada estratégicamente en la costa siria, Ugarit era el equivalente antiguo de una ciudad universitaria cosmopolita. Sus archivos, descubiertos por arqueólogos modernos, revelan una biblioteca que contenía textos en 8 idiomas diferentes: ugarítico, acadio, hitita, hurrita, chipriota, sumerio, egipcio y lubita. No era casualidad. Ugarit se había convertido en el centro de traducción e intercambio cultural más importante del mundo antiguo, donde diplomáticos, comerciantes y eruditos venían no solo a negociar tratados comerciales, sino a intercambiar conocimientos y descubrimientos. La verdadera genialidad de Ugarit residía en su capacidad para preservar y transmitir la sabiduría de múltiples civilizaciones. Ilimilku no era solo un copista, era un editor literario que adaptaba épicos mesopotámicos al gusto cananeo, preservaba tradiciones orales locales en forma escrita y creaba síntesis innovadoras que influenciarían la literatura posterior. Sus versiones de los mitos de Baal y Anat, por ejemplo, no eran simples copias de tradiciones más antiguas. Eran recreaciones artísticas que incorporaban elementos locales, creando narrativas que hablaban específicamente a la experiencia cananea. La posición costera de Ugarit la convertía en un laboratorio natural de innovación tecnológica y cultural. Sus puertos recibían barcos de Chipre cargados con cobre, embarcaciones egipcias con oro y marfil, y navíos cretenses con cerámica y técnicas artísticas avanzadas. Pero los ugaritas no eran receptores pasivos, eran innovadores activos que tomaban estas influencias y las transformaban en algo nuevo. Sus orfebres crearon estilos de joyería que combinaban técnicas egipcias con diseños minoicos y motivos locales, produciendo piezas tan bellas que fueron imitadas desde España hasta Irán. Un día típico en la Ugarit de Ilimilku comenzaba antes del amanecer en el templo de El,
donde sacerdotes recitaban himnos que mezclaban tradiciones acadias con innovaciones ugaríticas. Mientras tanto, en el Palacio Real, diplomáticos hititas negociaban con embajadores egipcios en presencia de traductores que dominaban múltiples idiomas. Los talleres servían de actividad. Artesanos creando marfiles tallados que serían exportados a Asiria, orfebres forjando joyas para princesas chipriotas y escribas como Ilimilku, preservando para la posteridad los mitos que eventualmente influenciarían las tradiciones griegas y romanas. Cuando la ciudad fue destruida alrededor del 1200 a.C., su biblioteca enterrada se convirtió en una cápsula del tiempo que permitió a arqueólogos modernos reconstruir no solo la historia política de los cananeos, sino su mundo intelectual y espiritual completo. Los textos de Ugarit no solo nos cuentan qué pensaban los cananeos, nos revelan cómo pensaban, mostrando una mentalidad sofisticada que sintetizaba tradiciones milenarias con innovaciones revolucionarias. Las primeras luces del amanecer iluminan las murallas ciclópeas de Hazor, y el rey Yabín contempla desde su palacio una ciudad que ha sido reconstruida 7 veces en el mismo lugar durante más de 1000 años. Cada piedra cuenta una historia de destrucción y renacimiento, de invasiones repelidas y alianzas forjadas. Hazor no es simplemente una ciudad, es un símbolo de la obstinada resistencia cananea, un testimonio viviente de que algunas ideas son más fuertes que cualquier ejército invasor. Con sus 200 hectáreas, Hazor era la mayor ciudad de Canaán y una de las más grandes del mundo antiguo. Pero su importancia trascendía el tamaño. Controlaba la ruta comercial más estratégica del Levante, el paso que conectaba Mesopotamia con Egipto. Quien dominara Hazor, dominaba el flujo de mercancías, ideas y ejércitos entre 3 continentes. Los palacios de influencia amorita que coronaban la ciudad alta no eran solo residencias reales, eran centros de poder desde donde se coordinaban alianzas que se extendían desde Anatolia hasta Nubia. Los archivos de Hazor, escritos en cuneiforme acadio, revelan una diplomacia sofisticada que rivalizaba con las mejores cancillerías de su época. El rey Yabín no era solo un señor de la guerra local, era un jugador en el gran tablero geopolítico del Oriente Medio, intercambiando embajadores con faraones egipcios, negociando tratados con reyes hititas y coordinando alianzas comerciales con príncipes mesopotámicos. Sus escribas mantenían correspondencia regular con más de 50 ciudades, desde Chipre hasta Babilonia, tejiendo una red diplomática que protegía los intereses cananeos a través de la negociación antes que la guerra. Pero quizás la característica más extraordinaria de Hazor era su capacidad de adaptación arquitectónica. Cada vez que la ciudad era destruida por invasores, se reconstruía incorporando las lecciones aprendidas del desastre anterior. Después de los ataques asirios, se reforzaron las murallas con técnicas de construcción aprendidas de prisioneros de guerra. Tras las invasiones egipcias, se rediseñaron los sistemas de suministro de agua para resistir asedios prolongados. Y cuando llegaron nuevas amenazas, como los misteriosos pueblos del mar, Hazor adoptó tácticas navales para defenderse desde tierra firme. La leyenda más famosa de Hazor cuenta el gran asedio del 1300 a.C., cuando una coalición de enemigos rodeó la ciudad durante 18 meses. Los graneros se agotaban, los pozos se secaban y los defensores comenzaban a perder esperanza. Pero Yabín tenía un plan desesperado, una red de túneles secretos que conectaba la ciudad con las colinas circundantes. Durante una noche de tormenta, cuando el viento ahogaba cualquier sonido, 1000 guerreros cananeos emergieron simultáneamente de docenas de salidas ocultas, atacando el campamento sitiador desde todas las direcciones.
El ataque fue tan súbito y coordinado que los enemigos huyeron creyendo que los propios dioses habían intervenido. Esta victoria no solo salvó Hazor, estableció su reputación como una ciudad inexpugnable, un mito que disuadió invasiones durante los siguientes 2 siglos, hasta que finalmente cayó ante las llamas alrededor del 1200 a.C., llevándose consigo secretos que los arqueólogos aún intentan descifrar. En la cumbre sagrada del monte Safón, donde las nubes besan la tierra y los vientos susurran secretos divinos, se alza el palacio celestial de El, el padre de todos los dioses. Es aquí, según la cosmología cananea, donde se reúne la asamblea divina para decidir el destino de mortales e inmortales. Imagina por un momento participar en esta reunión cósmica. Él, el anciano sabio de barba plateada, preside desde su trono de lapislázuli, mientras Ashera, su consorte, teje en su rueca los hilos del destino humano. Este no es solo un ejercicio de imaginación. Para los cananeos, estos dioses eran tan reales como las montañas que veían cada día. El panteón cananeo era un reflejo sofisticado de su sociedad multicultural. Él, cuyo nombre simplemente significa Dios, era el patriarca supremo, el creador que había establecido el orden cósmico, pero que ahora delegaba la administración diaria del universo a generaciones más jóvenes de deidades. Su caracterización como un Dios sabio, pero algo distante, reflejaba perfectamente la estructura social cananea, donde ancianos patriarcas establecían las reglas fundamentales, mientras que líderes más jóvenes manejaban los asuntos cotidianos del comercio y la guerra. Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, era el protagonista indiscutible de la religión cananea práctica. Joven, vigoroso y temperamental, Baal representaba las fuerzas dinámicas que directamente afectaban la vida diaria. Las lluvias que hacían florecer las cosechas, los vientos que llenaban las velas de los barcos mercantes y las tormentas que podían destruir ciudades enteras en una sola noche. Su culto no era una abstracción teológica, era una necesidad práctica en una región donde la diferencia entre abundancia y hambruna dependía de las lluvias estacionales. Asherah ocupaba una posición única como madre divina y consorte de él, representada a menudo como un árbol sagrado o un poste de madera tallado, simbolizaba la fertilidad femenina y la continuidad generacional. Sus santuarios se encontraban en lugares altos y arboledas sagradas, donde mujeres cananeas venían a pedir bendiciones para embarazos seguros, partos exitosos y familias prósperas. Pero Asherah era más que una diosa de la fertilidad. Era la sabiduría maternal que equilibraba el poder patriarcal de él y la impetuosidad juvenil de Baal. Los rituales cananeos eran eventos comunitarios que unían a toda la sociedad en celebraciones que mezclaban lo sagrado con lo social. Durante las festivales de cosecha, familias enteras peregrinaban a santuarios en las colinas, llevando ofrendas de primeros frutos, vino nuevo y ganado selecto. Los sacrificios no eran actos sangrientos de apaciguamiento, eran comidas comunitarias donde los dioses eran invitados como huéspedes de honor, consumiendo la esencia espiritual de la comida mientras los fieles compartían la sustancia física. Estas celebraciones fortalecían tanto los lazos divinos como los humanos, creando una red de reciprocidad que mantenía unida la comunidad cananea a través de generaciones. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que algunos de estos rituales incluían música, danza y teatro sagrado, donde actores representaban los mitos divinos, haciendo que las historias sagradas cobraran vida ante los ojos de devotos que veían en cada representación una renovación del pacto entre dioses y mortales. La tormenta se acerca desde el oeste, y los campesinos cananeos saben que están presenciando algo más que un fenómeno meteorológico.
están viendo a Baal librar una batalla cósmica que determinará si sus campos serán fértiles o sus familias pasarán hambre. En las tablillas de Ugarit, esta batalla se narra como el más épico de todos los mitos cananeos. Una historia que explica no solo por qué llueve, sino por qué existe el sufrimiento, la muerte y la esperanza en el mundo. El ciclo de Baal comienza con una guerra primordial entre el orden y el caos. Yam, el dios del mar y las aguas primordiales, representa las fuerzas caóticas que amenazan con sumergir toda la creación en un diluvio eterno. Sus olas salvajes no conocen límites. Sus corrientes submarinas arrastran barcos hacia abismos sin fondo, y su rugido constante es el sonido del caos original que existía antes de que él creara el mundo ordenado. Baal, armado con rayos forjados por el divino herrero Kotar Wahasis, se alza como campeón del cosmos civilizado. La batalla entre Baal y Yam no es una simple pelea de dioses, es una representación mítica de la lucha diaria que enfrentaban los cananeos como pueblo marítimo. Cada vez que un mercader navegaba hacia puertos lejanos, enfrentaba literalmente las fuerzas de Yam. Cada temporada de lluvias que traía tanto bendición como inundación destructiva era una renovación de este conflicto cósmico. Cuando Baal finalmente derrota a Yam, no lo destruye completamente, lo doma, estableciendo límites que permiten que el mar sea útil para la navegación y la pesca, sin ser destructivo para la agricultura costera. Pero la victoria de Baal sobre Yam es solo el primer acto de un drama más complejo. Mot, el dios de la muerte y la sequía, emerge como un enemigo aún más terrible. Mientras Yam representa el caos acuático, Mot personifica la esterilidad absoluta. La tierra agrietada, los pozos secos, las cosechas marchitas y la muerte silenciosa que llega cuando las lluvias fallan. Su reino subterráneo es descrito como una garganta gigantesca que devora todo lo vivo, transformando la abundancia en polvo y la juventud en vejez. El descenso de Baal al reino de Mot simboliza el ciclo anual de sequía que aterrorizaba a las sociedades agrícolas del Levante. Durante los meses secos del verano, cuando Baal muere temporalmente, la naturaleza entera entra en duelo. Los árboles pierden sus hojas, los ríos se secan y los animales luchan por sobrevivir. Pero la historia no termina en desesperación. Anat, la hermana y consorte de Baal, emprende una búsqueda desesperada para rescatar a su amado de las garras de la muerte. La resurrección de Baal, orquestada por la feroz Anat, quien literalmente destroza a Mot con sus propias manos, marca el retorno de las lluvias de otoño que renovaban el ciclo agrícola. Esta no era solo una historia para entretener, era un mapa existencial que daba sentido al sufrimiento y la esperanza. Los cananeos sabían que el invierno llegaría, pero también sabían que la primavera regresaría. El mito les aseguraba que sin importar cuán terrible fuera la sequía o cuán profunda la desesperación, las fuerzas de la vida siempre encontrarían una manera de triunfar sobre la muerte. Esta cosmología cíclica influenció profundamente las religiones posteriores, desde los misterios griegos hasta las tradiciones cristianas de muerte y resurrección, demostrando que los mitos cananeos establecieron patrones narrativos que aún resuenan en nuestras tradiciones espirituales modernas. En las colinas de Canaán, donde los pastores llevan sus rebaños a pastar entre ruinas antiguas, aún se cuenta la historia de Danel, un rey justo pero sin herederos, cuyas lágrimas movieron a los propios dioses. Es una historia que habla del deseo humano más profundo, la inmortalidad a través de la descendencia, y de cómo incluso los dones divinos pueden convertirse en maldiciones cuando los mortales desafían el orden cósmico. Danel era descrito como el rey ideal según los estándares cananeos, justo en sus juicios, generoso con los pobres, protector de las viudas y huérfanos.
pero su perfección tenía una grieta devastadora. A pesar de años de matrimonio con una esposa beloved, no había engendrado un hijo que continuara su linaje y preservara su nombre para la eternidad. En una cultura donde la inmortalidad personal se lograba únicamente a través de la descendencia, la falta de herederos era una tragedia que eclipsaba todos los demás logros. Durante 7 días y 7 noches, Daniel ayunó ante el santuario de él, derramando libaciones y quemando incienso mientras suplicaba por un hijo. Su dolor era tan genuino, su justicia tan reconocida, que finalmente movió al compasivo él a intervenir. La promesa divina llegó en un sueño. Tendría un hijo que sería más que un simple heredero, sería un héroe cuya fama resonaría a través de generaciones. Akat nacería como regalo divino, pero como todos los dones de los dioses, vendría con un precio oculto. Akat creció para convertirse en todo lo que su padre había soñado: fuerte, sabio, hábil con el arco y devotamente filial. Su reputación como cazador se extendió por toda Canaán cuando recibió un arco mágico forjado por Cotar-Wahasis, el mismo artesano divino que había creado las armas de Baal. Pero este regalo extraordinario atrajo la atención de Anat, la diosa guerrera, quien codiciaba el arco para su propia colección de armas divinas. Lo que siguió fue una negociación que revelaría las tensiones fundamentales entre lo mortal y lo divino. Anat ofreció a Akat riquezas inimaginables, después inmortalidad misma, a cambio de su arco. Pero a Akat, en un momento de arrogancia juvenil que sellaría su destino, no solo rechazó sus ofertas, sino que insultó a la diosa, declarando que las mujeres no tenían derecho a usar arcos de guerra. Esta afrenta no era solo personal, desafiaba el orden cósmico donde las diosas guerreras, como Anat, tenían roles establecidos en el panteón divino. La ira de una diosa despreciada no conoce límites, y Anat orquestó la muerte de Akat a través de su asesino divino, Yatpan. La muerte de Akat desencadenó una sequía de 7 años que devastó la tierra, mostrando cómo los actos individuales podían tener consecuencias cósmicas. Pero la historia no termina con la muerte del héroe. Continúa con Pahat, la hermana de Akat, quien emprendió una búsqueda de venganza que la transformaría de una joven noble en una guerrera implacable. Disfrazándose como una danzarina, se infiltró en el campamento de Yatpan, planeando una venganza que restauraría el honor familiar y posiblemente traería de vuelta las lluvias. La leyenda de Akat se convirtió en un paradigma para entender cómo el orgullo humano puede desafiar el orden divino, pero también cómo el amor familiar puede inspirar hazañas que trascienden la muerte misma. La historia de Keret comienza en una habitación silenciosa donde un rey se sienta solo entre las cenizas de su vida destruida. No hay sonidos de niños jugando en los pasillos, no hay voces familiares llamándolo para la cena. Una tras otra, la guerra, la enfermedad y el destino cruel han arrebatado a cada miembro de su familia. Keret, hijo del Dios Supremo El, rey por derecho divino, se encuentra completamente solo en un palacio que se siente más como una tumba que como el centro de un reino próspero. En la soledad de su duelo, Keret contempla el suicidio. ¿Qué sentido tiene un reino sin herederos que lo continúen? ¿Qué valor tiene un trono que morirá con su ocupante? Pero justo cuando la desesperación amenaza con vencerlo completamente, su Padre Divino, Él, se le aparece en sueños con una promesa que cambiará no solo su destino personal, sino el equilibrio de poder en todo el Levante. Le revela que en el distante reino de Udum vive Hurriya, una princesa cuya belleza rivaliza con la de las diosas y cuya descendencia está destinada a fundar dinastías que gobernarán durante siglos. La búsqueda de Keret
por una esposa se convierte en algo mucho más grande, una campaña militar épica que moviliza a todo su reino. Pero esta no es una guerra de conquista ordinaria, es una jornada sagrada bendecida por los dioses, donde cada etapa del viaje está cargada de significado religioso y político. Keret debe demostrar que merece tanto la bendición divina como el amor humano, liderando un ejército no solo con habilidad militar, sino con sabiduría espiritual. El asedio de Udum se convierte en un paradigma de la guerra cananea idealizada. En lugar de simplemente atacar las murallas, Keret implementa un bloqueo económico que demuestra la importancia del comercio en la guerra antigua. Corta las rutas comerciales que alimentan la ciudad, intercepta las caravanas que traen productos exóticos y gradualmente convence a los ciudadanos de Udum de que su prosperidad depende de unirse a su reino próspero en lugar de resistir en una ciudad aislada. Esta estrategia refleja la mentalidad comercial cananea. Es mejor convertir enemigos en socios que destruir recursos valiosos en batallas costosas. Pero la historia de Keret no termina con una boda feliz. Cuando finalmente se casa con Hurrilla y engendra los herederos que tanto deseaba, descubre que tener una familia trae nuevos desafíos que la soledad nunca había presentado. Sus hijos no son simplemente continuaciones de sí mismo. Son individuos con ambiciones propias que pueden desafiar su autoridad. El mayor de sus hijos, Yazib, eventualmente cuestiona la capacidad de su padre para gobernar, iniciando una guerra civil que amenaza con destruir exactamente lo que Keret había luchado por construir. La épica de Keret explora temas profundamente humanos que trascienden su contexto antiguo. La soledad del liderazgo, la tensión entre necesidades personales y responsabilidades públicas, y la ironía de que obtener lo que más deseamos a menudo nos presenta desafíos completamente nuevos e inesperados. Para los cananeos, esta historia funcionaba como una reflexión sobre la naturaleza del poder real y la continuidad dinástica, pero también como una meditación sobre cómo el destino divino interactúa con las decisiones humanas. La saga de Keret se convirtió en un modelo narrativo que influenció las tradiciones épicas posteriores, desde los ciclos heroicos griegos hasta las leyendas artúricas medievales, estableciendo patrones de búsqueda, pérdida y renovación que aún reconocemos en nuestras historias modernas. Las cartas de Amarna brillan bajo la luz de una lámpara de aceite en el palacio de Akenatón, y cada tablilla cuneiforme cuenta una historia de intriga, desesperación y diplomacia sofisticada que haría palidecer a los espías modernos. Es el año 1350 a.C. Rib-Hadda, rey de Biblos, está escribiendo la que sería su última súplica al faraón egipcio. «Mi señor, si no envías arqueros inmediatamente, Biblos caerá ante los Abiru y toda tu provincia asiática se perderá para siempre». Estas cartas no son solo documentos diplomáticos, son ventanas a un mundo donde los pequeños reinos cananeos navegaban hábilmente entre superpotencias rivales, jugando un juego mortal de supervivencia política. El Egipto del Imperio Nuevo había establecido un dominio nominal sobre Canaán que era más complejo que una simple ocupación militar. Los faraones preferían gobernar a través de reyes locales que mantuvieran la estabilidad regional mientras garantizaran el flujo constante de tributos, cedro libanés para templos, vino de las colinas de Judá, aceite de oliva de Galilea y esclavos capturados en guerras locales. Pero este sistema requería un equilibrio delicado. Los reyes cananeos debían ser lo suficientemente fuertes para mantener el orden, pero no tanto como para desafiar la autoridad egipcia. Rib-Hadda encarnaba perfectamente las contradicciones de este sistema.
Como vasallo egipcio, debía defender los intereses del faraón, pero como rey cananeo, necesitaba proteger a su propio pueblo de amenazas que Egipto a menudo ignoraba o subestimaba. Los Abiru, grupos nómadas que combinaban bandolerismo con guerra de guerrillas, no eran simplemente ladrones. Representaban una nueva forma de organización social que desafiaba tanto la autoridad egipcia como las estructuras tradicionales cananeas. Cuando Ribhada pedía ayuda militar, no estaba simplemente protegiendo su trono, estaba defendiendo un orden mundial que había funcionado durante siglos. La amenaza hitita añadía otra dimensión a este juego geopolítico complejo. Desde su capital en Hattusa, los reyes hititas extendían su influencia hacia el sur, no a través de conquista directa, sino mediante alianzas matrimoniales, tratados comerciales y apoyo militar selectivo a enemigos de Egipto. Los reyes cananeos del norte, especialmente en Kadesh y Carquemis, se encontraban atrapados entre dos imperios que los veían como peones en un tablero más grande. Cambiar de bando podía traer riquezas enormes, pero también podía resultar en la destrucción total si la apuesta resultaba errónea. La batalla de Kadesh, 1274 a.C., entre Ramsés II y Muwatalli II, se libró literalmente sobre territorio cananeo. Pero los verdaderos perdedores no fueron los ejércitos imperiales, sino las ciudades cananeas que fueron saqueadas por ambos bandos durante la campaña. La ironía histórica es que mientras egipcios e hititas luchaban por el control de Canaán, estaban inadvertidamente debilitando las mismas estructuras que hacían valiosa la región. Los reyes cananeos que sobrevivieron a este período lo hicieron no a través de la lealtad ciega a una superpotencia, sino mediante la flexibilidad diplomática que les permitía cambiar alianzas según las circunstancias, preservando sus ciudades y culturas incluso cuando los imperios que los dominaban colapsaban. Esta habilidad para la supervivencia adaptativa sería crucial cuando enfrentaran su desafío final, la llegada de los israelitas y el colapso general del sistema del bronce tardío. El sonido de los cuernos de carnero resuena contra las murallas de Jericó mientras Josué y su ejército marchan alrededor de la ciudad por séptima vez. Según el relato bíblico, lo que está a punto de suceder cambiará para siempre el destino de Canaán. Las murallas caerán milagrosamente, la ciudad será destruida y comenzará una campaña militar que entregará la tierra prometida a los descendientes de Abraham. Pero ¿qué estaba realmente sucediendo desde la perspectiva cananea? ¿Cómo experimentaron estos eventos los pueblos que habían llamado hogar a esta tierra durante milenios? La narrativa bíblica de la conquista presenta una campaña militar rápida y devastadoramente eficaz. Jericó cae en 7 días, Ai es destruida mediante una emboscada brillante y una coalición de reyes cananeos es derrotada decisivamente en Gabaón. Josué aparece como un general implacable que ejecuta un plan divino para exterminar a los habitantes originales y establecer una nueva sociedad basada en la ley mosaica. Para los antiguos israelitas, esta historia explicaba no solo cómo obtuvieron su tierra, sino por qué tenían derecho divino a ella. Pero si pudiéramos escuchar la versión cananea de estos eventos, probablemente sonaría muy diferente. Desde su perspectiva, los israelitas no eran conquistadores únicos, sino parte de una oleada más amplia de disrupciones que habían estado afectando la región durante décadas. Los pueblos del mar atacaban desde la costa. Grupos nómadas como los Jabiru creaban inestabilidad en el interior, y el debilitamiento del control egipcio había creado un vacío de poder que múltiples grupos intentaban llenar. Los israelitas eran simplemente uno de varios pueblos que competían por territorio y recursos en un periodo de caos generalizado. Para los reyes cananeos como Adoní Sedec de Jerusalén o Joram de Geser,
La amenaza israelita probablemente parecía manejable al principio. Después de todo, habían sobrevivido a invasiones asirias, egipcias e hititas. ¿Qué podía hacer un grupo de exesclavos egipcios con tecnología militar inferior? Pero los israelitas tenían ventajas que los cananeos inicialmente subestimaron: una cohesión ideológica extraordinaria basada en su pacto con Yahvé, tácticas de guerra no convencionales que confundían a ejércitos acostumbrados a batallas formales, y una determinación desesperada nacida de la creencia de que no tenían alternativa excepto la victoria total o la extinción. Las batallas reales probablemente fueron mucho más complejas que los relatos bíblicos simplificados sugieren. En Gabaón, por ejemplo, la coalición cananea no era simplemente un grupo de reyes arrogantes que subestimaron a los israelitas. Eran líderes experimentados que habían calculado que una respuesta militar coordinada era su mejor esperanza de supervivencia. Su derrota no se debió a incompetencia militar, sino a una combinación de factores. El elemento sorpresa israelita, una tormenta de granizo que los textos bíblicos interpretan como intervención divina, y posiblemente traiciones internas de ciudades cananeas que decidieron cambiar de bando para evitar la destrucción. Lo más trágico de este período, desde la perspectiva cananea, no fueron las batallas perdidas, sino la transformación gradual de su identidad cultural. Algunas ciudades fueron efectivamente destruidas, pero muchas otras fueron simplemente absorbidas en la nueva estructura social israelita. Los cananeos que sobrevivieron enfrentaron una elección imposible: resistir y arriesgar la aniquilación, o adaptarse a una nueva realidad religiosa y política que negaba la legitimidad de sus tradiciones ancestrales. Muchos eligieron la supervivencia sobre la pureza cultural, comenzando un proceso de asimilación que eventualmente borraría la distinción entre conquistadores y conquistados, creando la sociedad compleja que los arqueólogos modernos luchan por desentrañar. En una tienda polvorienta en el sitio arqueológico de Hazor, la doctora Sarah Richardson examina cuidadosamente una capa de cenizas y escombros que data de alrededor del 1200 a.C. Sus manos, entrenadas por décadas de excavación, pueden leer las piedras como si fueran páginas de un libro. Aquí, cerámicas rotas que sugieren una huida apresurada. Allí, puntas de flecha que indican batalla. Más allá, evidencia de un incendio masivo que consumió toda la ciudad. Pero, ¿qué historia cuentan realmente estas ruinas? ¿Confirman la narrativa bíblica de una conquista israelita rápida y devastadora? ¿O revelan algo mucho más complejo y matizado? El debate arqueológico sobre la conquista israelita de Canaán es uno de los más intensos y políticamente cargados en toda la disciplina. Durante décadas, arqueólogos han excavado sitios mencionados en los relatos bíblicos, esperando encontrar evidencia clara de destrucción violenta que correspondiera con las fechas y descripciones de los textos sagrados. Los resultados han sido profundamente ambiguos, creando interpretaciones radicalmente diferentes que van desde la confirmación entusiasta hasta el escepticismo completo sobre la historicidad de la conquista. Jericó presenta el caso más problemático. Según el relato bíblico, debería mostrar evidencia de una destrucción dramática alrededor del 1400-1200 a.C., dependiendo de qué cronología se use. Pero las excavaciones de Kathleen Canyon revelaron que la ciudad había sido abandonada mucho antes del periodo de la supuesta conquista israelita, con solo evidencia limitada de ocupación durante el Bronce tardío. Las famosas murallas que supuestamente cayeron ante los cuernos de Josué datan de periodos mucho más antiguos. Para algunos arqueólogos, esto demolió completamente la credibilidad histórica del relato bíblico.
Para otros, simplemente significaba que los detalles específicos de la historia habían sido preservados inacuradamente a través de siglos de transmisión oral. Hazor ofrece un panorama diferente pero igualmente complejo. La ciudad efectivamente muestra evidencia de destrucción masiva alrededor del 1200 a.C., con capas de cenizas y escombros que testimonian un incendio catastrófico. Los arqueólogos han encontrado estatuas decapitadas de dioses cananeos y templos deliberadamente profanados, sugiriendo que los conquistadores tenían motivaciones religiosas específicas contra los cultos locales. Esto parece apoyar la narrativa bíblica de una conquista israelita motivada por celo religioso. Pero la cronología sigue siendo problemática. ¿Fue esta destrucción obra de los israelitas, los pueblos del mar, o conflictos internos entre ciudades cananeas rivales? Los arqueólogos modernos han desarrollado teorías alternativas que intentan reconciliar la evidencia material con los relatos literarios. El modelo de infiltración gradual sugiere que los israelitas no conquistaron Canaán a través de una campaña militar relámpago, sino mediante un proceso más lento de inmigración, intermarriage y asimilación cultural que se extendió durante siglos. Esta teoría explicaría por qué tantos sitios muestran continuidad cultural entre los períodos cananeo e israelita, con cambios graduales en cerámica, arquitectura y prácticas religiosas en lugar de rupturas dramáticas. El modelo de revolución social propone algo aún más radical, que los israelitas no eran conquistadores externos, sino cananeos marginales que se rebelaron contra las élites urbanas durante el colapso del sistema del Bronce tardío. Según esta teoría, el éxodo de Egipto y la conquista de Canaán son narrativas míticas que expresan verdades sociales y religiosas profundas sobre la transformación de una sociedad jerárquica en una comunidad igualitaria, pero no necesariamente eventos históricos literales. Para la doctora Richardson, trabajando en Hazor, cada nueva temporada de excavación añade capas de complejidad a un puzzle que probablemente nunca será resuelto completamente. Lo que está claro es que la transición de la Canaán del Bronce tardío al Israel del Hierro temprano fue un proceso mucho más complejo, gradual y matizado de lo que cualquier narrativa simple, ya sea bíblica o secular, puede capturar adecuadamente. El humo se alza desde las ruinas de Ugarit como un sacrificio final a dioses que ya no pueden salvar a sus devotos. Es el año 1200 a.C. y la mayor biblioteca del mundo antiguo está siendo reducida a cenizas por invasores que los textos llaman simplemente pueblos del mar. Y Tliltu, el último bibliotecario real, corre desesperadamente entre las llamas, tratando de salvar las tablillas que contienen 3000 años de sabiduría acumulada. No sabe que está presenciando el final de una era, el colapso del mundo del Bronce tardío que arrasará con civilizaciones desde Grecia hasta Mesopotamia, marcando una de las transiciones más dramáticas en la historia humana. El colapso del Bronce tardío no fue simplemente una serie de invasiones militares, fue una cascada de crisis interconectadas que demolió los fundamentos mismos de la civilización mediterránea. Durante siglos, las ciudades cananeas habían prosperado como intermediarios en redes comerciales que conectaban Egipto con Mesopotamia, las islas del Egeo con Anatolia y África con Europa. Pero este sistema extraordinariamente sofisticado también era extraordinariamente frágil, dependía de la estabilidad política en docenas de regiones, condiciones climáticas favorables en múltiples zonas agrícolas y la cooperación continua de cientos de comunidades mercantiles. Cuando estas condiciones comenzaron a fallar simultáneamente, el efecto dominó fue devastador. Los cambios climáticos iniciaron la cascada de crisis.
Alrededor del 1250 a.C., la región mediterránea entró en un periodo de sequía prolongada que duró varias décadas. Las cosechas fallaron repetidamente, los precios de los granos se dispararon y poblaciones enteras comenzaron a migrar en busca de tierras más fértiles. Los archivos de Ugarit documentan años consecutivos de hambruna que forzaron al reino a importar grano a precios exorbitantes, agotando las reservas que normalmente se usaban para comercio internacional. Ciudades que habían sido centros prósperos se convirtieron en cargas económicas que sus reinos ya no podían sostener. Los misteriosos pueblos del mar aparecen en los registros egipcios como una confederación de pueblos migratorios que incluía Peleset, filisteos, Sheker, Shekelesh y otros grupos cuyas identidades exactas siguen siendo debatidas por los académicos. Pero no eran simplemente invasores bárbaros. Evidencias arqueológicas sugieren que incluían refugiados de ciudades micénicas colapsadas, comerciantes arruinados por el colapso de las redes de intercambio, y grupos de personas desplazadas que habían perdido sus medios tradicionales de supervivencia. Su llegada a las costas cananeas no fue una invasión planificada, sino una migración desesperada de pueblos que buscaban nuevos hogares en un mundo que se desintegraba. Para las ciudades cananeas, los pueblos del mar representaban una amenaza existencial diferente a cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Los invasores tradicionales, como los ejércitos asirios o egipcios, conquistaban ciudades para extraer tributos. Los pueblos del mar llegaban para establecerse permanentemente, desplazando completamente a las poblaciones existentes. No podían ser sobornados, diplomaciados o asimilados como otros conquistadores, porque ellos mismos eran refugiados sin tierras propias a las cuales regresar. La destrucción de Ugarit simboliza el fin de un mundo entero. Cuando Ikliltu finalmente escapó de la biblioteca en llamas, llevaba consigo solo una bolsa de tablillas que contenían los mitos de Baal que hoy conocemos. El resto de la literatura ugarítica, incluyendo obras que probablemente rivalizaban con las mejores creaciones de Babilonia y Egipto, se perdió para siempre. Pero la verdadera tragedia no fue la pérdida de textos individuales, fue la destrucción de la infraestructura cultural que había hecho posible su creación. Las escuelas de escribas que habían preservado y transmitido conocimiento durante siglos desaparecieron. Las rutas comerciales que habían facilitado el intercambio de ideas se volvieron demasiado peligrosas para navegar. Las cortes reales que habían patrocinado arte y literatura fueron reemplazadas por sociedades de supervivencia que no podían permitirse el lujo de la creatividad intelectual. El mundo que emergería de las cenizas del bronce tardío sería fundamentalmente diferente, más local, más militar y durante varios siglos mucho menos sofisticado culturalmente. Los cananeos que sobrevivieron este cataclismo se adaptarían y continuarían bajo nuevos nombres. Pero la era dorada de su civilización había terminado para siempre. En un laboratorio de genética en Beirut, la doctora Adi examina secuencias de ADN que cuentan una historia extraordinaria. Los genes de un antiguo esqueleto cananeo de 4000 años de antigüedad coinciden casi perfectamente con muestras de sangre de libaneses y palestinos modernos. Los números son asombrosos. Más del 90% de la ascendencia genética se ha preservado a través de 150 generaciones. Los cananeos no desaparecieron, simplemente cambiaron de nombre. Esta revelación científica moderna nos obliga a reconsiderar una de las narrativas más persistentes de la historia antigua, que los cananeos fueron exterminados y reemplazados por otros pueblos. La realidad es mucho más compleja y fascinante.
El legado más visible de los cananeos en el mundo moderno es el alfabeto que estás usando para leer estas palabras. Cada letra tiene una genealogía que se remonta directamente a los talleres de escribas fenicios en Biblos y Tiro. La A deriva del Aleph cananeo, que representaba la cabeza de un toro. La B del Beth, que simbolizaba una casa. La M del Mem, que representaba agua. Cuando los comerciantes fenicios, los herederos directos de los cananeos, establecieron colonias en todo el Mediterráneo, llevaron consigo este sistema de escritura revolucionario que los griegos adoptaron y adaptaron, añadiendo vocales para crear el primer alfabeto verdaderamente completo de la historia. Pero la influencia cananea va mucho más allá de la escritura. Los mitos que exploramos en capítulos anteriores, las historias de Baal luchando contra la muerte y la sequía, de héroes que descienden al inframundo y regresan transformados, de dioses que mueren y resucitan, establecieron patrones narrativos que aún reconocemos en nuestras tradiciones religiosas y culturales modernas. El cristianismo, el islam y el judaísmo, las tres religiones monoteístas principales, todas emergieron en territorios que habían sido cananeos durante milenios y todas incorporaron, a veces de formas transformadas o invertidas, elementos de la cosmología cananea. Los nombres de lugares modernos preservan ecos de la presencia cananea. Palestina deriva de Peleset, uno de los pueblos del mar que se estableció en la costa. Líbano viene de Laban, la palabra cananea para blanco, refiriéndose a las montañas nevadas. Incluso Jerusalén puede derivar de Urushalem, la ciudad del dios cananeo Shalem. Estas no son coincidencias, son testimonios de continuidad cultural que persiste a pesar de milenios de cambio político y religioso. Quizás más sorprendente es la continuidad en prácticas cotidianas. Los arqueólogos han documentado que técnicas agrícolas desarrolladas por los cananeos, como la construcción de terrazas en laderas montañosas y sistemas de recolección de agua de lluvia, siguen siendo utilizadas por agricultores palestinos y libaneses modernos. Las recetas para hacer vino y aceite de oliva, que se encuentran en tablillas ugaríticas de 3000 años de antigüedad, son esencialmente idénticas a métodos tradicionales que se practican hoy en las mismas regiones. Los patrones de asentamiento, donde familias extendidas viven en complejos de casas conectadas alrededor de patios centrales, son virtualmente unchanged. La revelación más profunda del estudio genético moderno no es solo que los cananeos sobrevivieron, sino que nunca realmente desaparecieron. Lo que cambió no fueron las personas, sino las etiquetas políticas y religiosas que usamos para identificarlas. Los filisteos, que aparecen en las narrativas bíblicas como enemigos de los israelitas, eran parcialmente cananeos que habían adoptado elementos culturales de los pueblos del mar. Los fenicios que fundaron Cartago y comerciaron con España eran cananeos que habían migrado hacia la costa. Los hebreos que escribieron la Biblia incluían poblaciones cananeas que habían adoptado el yavismo. Y los árabes que conquistaron la región en el siglo VII encontraron poblaciones que llevaban en sus genes y tradiciones la herencia de 4000 años de presencia cananea continua. En el mundo moderno, cuando palestinos y libaneses reivindican conexiones ancestrales con la tierra, no están haciendo afirmaciones místicas sobre identidad. Están expresando una verdad genética e histórica verificable científicamente. Cuando arqueólogos israelíes excavan sitios cananeos, están desenterrando no solo la historia de un pueblo extraño y distante, sino las raíces profundas de su propia región. El legado cananeo no es un museum piece, es un componente vivo de la identidad mediterránea moderna que conecta el presente con un pasado extraordinariamente rico y complejo.
Los guardianes olvidados de la tierra prometida nunca realmente se fueron, simplemente se transformaron, adaptaron y persistieron, como habían hecho durante 3 milenios de cambio histórico. Su historia no es una elegía por una civilización perdida, sino una celebración de la continuidad humana que trasciende las fronteras políticas y religiosas que a menudo dividen nuestro mundo moderno.